día genera tremendas noticias, digamos, y tremenda también utilización por parte de los medios de comunicación. También es difícil hablar desde Santiago, sentados acá, sin estar en un territorio de conflicto. Digamos, esta violencia y esta represión no la hemos sufrido los estudiantes. Nosotros no hemos sufrido la invocación de la ley antiterrorista. Pero sí hay algunas lecciones del movimiento social que creo que son importantes, y respecto a la solidaridad que se ha generado en distintas esferas del ámbito de la movilización social. Y cuando en Aysén irresponsablemente se habló de que se iba a invocar ley de seguridad del Estado, a esos vecinos, a esa señora, a toda la gente que se estaba manifestando y que no parecían ni terroristas, ni encapuchados, ni toda esta caricatura que hacen los medios de comunicación de la gente que se moviliza, eso concitó tremendo rechazo por parte de la población en general. Y a pesar de la represión policial que hubo en el lugar, a pesar de que uno de los manifestantes perdió un ojo, a pesar de que hubo detenidos en ese momento, y que también hubo muchísimos mecanismos de resistencia por parte de la gente, también hubo barricadas, también hubo fuego, también hubo violencia, también hubo enfrentamiento con la policía. Sin embargo, no hubo ningún preso político. Entonces aquí hay una distinción clara que se está haciendo entre chilenos y chilenas y el pueblo mapuche, y eso también muchas veces también está al interior de nuestras organizaciones, de las organizaciones sociales. Muchas veces hay una espera de una huelga de hambre por parte de presos políticos mapuches para que recién las organizaciones se empiecen a posicionar y a tomar parte en el asunto. Y eso ha pasado también con la Federación de Estudiantes. Entonces hay una cuestión fundamental que es eliminar el racismo de nuestras organizaciones sociales, de nuestras propias organizaciones y de las organizaciones de izquierda en general. Abandonar el paternalismo con el que muchas veces se quiere enfrentar, y centralismo desde Santiago. A veces se pretende solucionar el conflicto. Respetar también las diferencias, la cosmovisión, digamos, del pueblo mapuche a la hora de intentar respetar, digamos, también tomar cierta distancia respecto a las definiciones que podríamos dar nosotros, tanto como chilenos como estudiantes. Hay diferencias y eso yo creo que hay que respetarlo. Y finalmente también entender que este es un conflicto que no es un conflicto solo digamos, de racismo, de discriminación por parte del Estado chileno, sino que también aquí hay un conflicto de intereses económicos, que es el conflicto de intereses que tienen las forestales respecto al territorio mapuche, y donde hay un aprovechamiento también, y los poderes fácticos finalmente son los que determinan la rigurosidad y la severidad con la que se aplica la ley en Chile. Para ciertos grupos está determinado directamente cuando hay intereses en juego, cuando hay intereses económicos que están ahí. Digamos, la ley siempre ha jugado a favor, el marco constitucional también juega a favor, la legalidad, lamentablemente, la justicia está a favor de los intereses económicos en Chile y los intereses internacionales también. Entonces, respecto a estas lecciones que nosotros podemos sacar desde el movimiento social, hay una cuestión fundamental, que la solidaridad ya no tiene que ser una cuestión único simbólico, sino que tiene que ser una mirada estratégica respecto a cómo enfrentamos los conflictos. Que no nos va a servir, digamos, que un par de voces aisladas mencionen el conflicto, que salgamos haciendo algunos hitos, sino más bien esto es algo que tenemos que incorporar también dentro de la cultura de los chilenos y chilenas, porque hay una mirada distante respecto al conflicto mapuche. Y eso ha costado instalarlo mediáticamente y ha permitido que se condene y que se caricaturice y que a través de los medios de comunicación se muestre efectivamente como terrorista el pueblo mapuche, sin que nosotros hayamos hecho ningún tipo de defensa desde las organizaciones sociales y sin que logremos concitar apoyo, digamos, y decir que hoy día el gran conflicto de derechos humanos que se vive en Chile es con el pueblo mapuche. Esa era más o menos la introducción que yo quería hacer. También mencionar que hay algunas acciones que se están pensando
en relación a los distintos presos políticos mapuches se va a buscar que cuando asuma el ministro del Interior desde diferentes organizaciones y personalidades que han estado involucrados o que han levantado una voz respecto al tema, poder exigir algunos puntos clave respecto a tanto a los presos, tanto a la situación de los niños y niñas en territorio de conflicto, también respecto al fallo que se espera de la Machi Millaray, que si bien se le revocó la prisión preventiva, hoy día está con arresto domiciliario y está a espera del fallo final. Finalmente, este tipo de espacios que también sirvan no solamente para conversar y también sacar una mirada constructiva y una perspectiva de cómo podemos enfrentar, cómo podemos apoyar esta situación. Está asumiendo con dignidad todo lo que está pasando. La persecución que hay como lo presenta a todos lados. Eso. Y está la mía acá que me va acompañando y más cosas que comentar. La vocera del Machi ahora. Bueno, mi nombre es Kelly Taramí. Yo soy de los Refugio, un blog que también pertenece al territorio de Cautín, que hoy día se encuentra también en Resistencia y parte también del respaldo que existe dentro de Gualmagua al Daniel Machi, que hoy día se encuentra prisionero del Estado chileno. Bueno, un poco para contextualizar, él desde el comienzo de su prisión política ha dicho que asume con dignidad hasta las últimas consecuencias lo que venga de ella, porque hoy día él, de acuerdo a un contexto que existe en el territorio de Cautín de comunidades que están en resistencia, ella está asumiendo una consecuencia más de esa lucha, que como comunidad se está realizando por recuperar el territorio. Y en ese sentido, hoy día, la lucha que nosotros como pueblo mapuche o como nación mapuche que se quiere reconstruir, estamos haciendo, recuperando el territorio, trastoca los intereses económicos de las transnacionales que están interviniendo en Gualmagua, de los latifundistas que tienen gran parte del territorio, sobre todo en Cautín, que hay más latifundistas que forestales, que más para el lado de Mayeco y la zona más las queches, existen más forestales. Por lo tanto, desde que se dio su prisión política y desde que se inició el proceso judicial en contra de él, se ha notado mucho la presión política que existe por parte del Estado y la necesidad de condenar a una persona por un hecho. De hecho, él fue detenido, fue condenado condenado por la sociedad en general sin que siquiera se le haya hecho un juicio. Una vez iniciada la preparación de este juicio, asume una defensa que la tiene actualmente Pablo Ortega y Karina Riquelme. Ellos presentan el patrocinio de poder 2 días antes de la preparación del juicio. Se presenta la audiencia de preparación del juicio, donde ellos, por una cosa lógica, necesitaban tiempo para conocer de la causa y poder llegar a una adecuada defensa, que es una garantía constitucional que tiene todo imputado. Y los jueces no acogieron la cautela de garantía, pero les dieron 2 días para poder estudiar el caso y asumir una defensa y continuar con la preparación del juicio. En ese momento se evidencia mucho la presión política que existía y la presión económica. Hay 6 querellantes entre los abogados de los particulares, de la familia Lutzinger, me parece
Bioseco, familia Bioseco, que también es otra causa que se le está imputando a él, un atentado que ocurrió más o menos 2 semanas antes que el atentado a la familia Lusinger. Está el Ministerio del Interior, está la Intendencia, en total de todos los clientes son 6 personas que están en la audiencia en cada preparación del juicio por lo menos. Entonces ya desde ahí se produce una vulneración de derechos. El hecho de que a los abogados, a la defensa, se le entrega en audiencia antecedentes que no estaban en la carpeta. Por lo tanto, ellos tuvieron muy poco tiempo, muy pocas condiciones que aseguraran una defensa adecuada para el macho. Cuando se presentaban contra la garantía de la acogida, porque los creyentes se oponían y los jueces, más que nada, siempre han respaldado a la acogida de las solicitudes de los creyentes en este caso. Cuando nosotros como mapuche asumimos una visión política y llegamos a la justicia, estamos conscientes de que no podemos esperar justicia del Estado chileno, porque en el fondo la justicia que se implanta dentro de nuestro territorio para nosotros viene a proteger los intereses económicos de los poderosos. O sea, el derecho de propiedad es lo que más se protege dentro de la Constitución de Chile, incluso por sobre el derecho a la vida. Y así aquí ha establecido los fallos donde, por ejemplo, prácticamente ni siquiera se le ha dado condena o una condena de vida a quienes han matado a nuestra gente, porque se produce algo que está contraproducente. O sea, aquí vale más el derecho de propiedad que el derecho a la vida. O es tal vez como le decía ella, porque somos mapuches. Y en ese contexto, en esa situación, en este caso, por lo menos nosotros, está claro que hay muchos vicios dentro de todo este juicio, y un juicio político, porque necesariamente el gobierno lo que quiere es que él quede condenado o que el juicio se haga durante el gobierno anterior. Y todos los plazos que se han pedido, que ni siquiera son plazos muy extensos, sino que solamente la defensa necesitaba tiempo para estudiar un caso tan complejo, donde hay más de 60 testigos, donde hay audio de muchas audiencias que ellos tuvieron que revisar en tiempo récord. Entonces, en ese contexto, hablando del proceso, la presión política que hay y sobre todo la presión económica que se nota detrás de este caso, a diferencia de otros juicios que se han hecho también por ley antiterrorista, es inmensa y es muy notorio. Y es lo que nosotros por lo menos estamos tratando de denunciar. O sea, aquí ni siquiera nosotros como vocería, como familia, venimos a exigir la libertad de él, sino que lo que nosotros exigimos es algo tan básico como un juicio justo. Y el Estado hoy día, a través de sus instituciones, nos está asegurando lo más básico que es un juicio justo. Entonces, por ese lado, yo creo que es importante este tipo de situaciones donde nosotros podamos contar o que sean situaciones más con los abogados, donde se pueda exponer la situación por la cual él está pasando. Primero porque es mapuche, es un preso político, y como le he dicho, está teniendo su prisión política de utilidad, pero también es macho. Y aquí se da otra situación puntual dentro de Walmart. Hoy día el Estado criminaliza nuestra demanda, nuestra justa demanda, que es recuperar nuestro territorio ancestral, y además hoy día se le suma que hay una persecución directa a autoridades ancestrales mapuches que hoy día están llevando a cabo o respaldando procesos de recuperación territorial. En ese contexto se han encarcelado ya varios machis, la machi Millaray, que bueno, el caso ha sido más conocido, el machi Celestino Córdoba, pero dentro de ese contexto del caso Lusinger Macay, han habido muchos más machis perseguidos. Incluso el mismo día de la detención del machi Celestino Córdoba, se detiene también durante el día a la machi Francisca Nicolás, que es precisamente una machi que le ganó un juicio y que corroboró la Corte Suprema al señor Taladí, que es el presidente de la multilenial, de la multilenial, que son de todos los latifundistas de la región. Ella le ganó un juicio en la Corte Suprema, donde la Corte establece que al señor Taladí debe venderle a la CONADI el territorio que está reclamado por la machi, donde ella tiene un espacio sagrado,
y donde también establece a la CONADI que debe comprar. Bueno, eso hace más de 4 años. Pero la Corte le ordenó a este particular y a una institución resolver una demanda histórica que nos ha dado, pero precisamente fue ella la marcha allanada y vinculada también al atentado de Lutzingher-Macar, donde ella no estuvo haciendo arresto domiciliario nocturno en su casa. Entonces, también hay más machis que están dentro de este proceso de nuevo siendo perseguidos. Entonces, pasa que también hay una persecución política y una arremetida contra autoridades ancestrales. Y donde nosotros hacemos la lectura de que hoy día la realidad con el MAPU es que la base de nuestra demanda es recuperar el territorio. Pero esa recuperación de territorio no pasa porque nosotros queramos obtener o usufructuar de él, obtener algo material solamente. Obviamente nosotros queremos poder generar, por ejemplo, autonomía alimentaria y ir generando las bases para crear para reconstruirnos nosotros como nación autónoma, sin recibir intervención del Estado, sin recibir asistencialismo y generando esa situación. Pero además porque nosotros como mapuche, nuestra base de nuestro ser mapuche está en la tierra. Y la espiritualidad y todo lo que es parte del equilibrio de nosotros como mapuche está en nuestro espacio territorial. ¿Quiénes hoy día entregan ese mensaje directo de la tierra? Son los mapuches. ¿Quiénes hoy día establecen cuáles son los efectos que tiene la intervención del capitalismo en el territorio? ¿Y quiénes lo dicen? O sea, cómo la tierra nos da ese mensaje a nosotros a través de los machos. Y han sido precisamente estos machos que han levantado una bandera de lucha por la recuperación del territorio, basándose en lo que hoy día nosotros podemos decir es un mandato de nuestra tierra, lo que nosotros como mapuches tenemos el deber de hacer, que es protegerlo. Pero eso a su vez atenta contra esos intereses económicos. Entonces toda esta situación que se da donde se ha criminalizado nuestra lucha porque el Estado no ha resuelto nuestra demanda histórica. El Estado incluso ha reconocido que existe una deuda histórica con los pueblos originarios. Incluso ha creado comisiones, ha hecho informes. Fue muy famoso en su tiempo la COTAP, donde un libro así de grueso donde uno puede decir qué comunidad tiene derecho a reclamar de acuerdo a la ley indígena y cuántas tierras se le usurparon. Y está todo reconocido por el mismo Estado. Pero ahora lo que nosotros necesitamos no es más asistencialismo, nosotros necesitamos que nos entreguen al territorio. Que aparte de reconocer esa deuda histórica, la paguen. Y solamente se va a dar en ese contexto, de devolvernos nuestro territorio. Pero eso atenta contra los intereses económicos que tienen muy fuerte intervención en la región, que son los latifundistas, que son estas familias pudientes. Está el señor Taladrí, está la familia Lutzingher, está, bueno, muchos más que tienen intervención dentro del territorio, por lo menos en el territorio de la región. Y eso es lo que por lo menos nosotros traemos un mensaje, porque al inicio de este juicio, que es el 3 de febrero, nosotros estamos convocando una movilización nacional en repudio no solamente a la situación del mundo, sino que la situación de nuestro pueblo, donde estamos pidiendo a la sociedad chilena consciente que pueda respaldar nuestra movilización para poder repudiar y denunciar la situación, porque yo creo que mediáticamente a nosotros nos ha costado mucho poner en el tapete la situación del macho, porque hoy día la prensa solamente sabe que él es el asesino de la familia Lutzingher-Macar, en consecuencia que él fue encontrado a 1780 metros del lugar del hecho, o sea, como a más de 18 cuadras del lugar del hecho. Eso es línea recta. Y a 2.500 metros por el camino, estaba al otro lado del campo, al otro lado del cerco. Supuestamente el carabinero lo encontró con una bala que le atravesó el pecho. Se dice que esa bala la habría disparado el señor Lutzingher defendiéndose del supuesto ataque. Sin embargo, según los peritajes, esa bala debió haber sido de cobre, por lo tanto los restos que debieron haber en la vida eran de cobre. Pero al mirar los peritajes solamente se le encontraron restos de níquel. Entonces eso prueba que aquí hay mucha más mano negra de lo que se teme. O sea, él es el único culpable que pudiese acomodar a este gobierno y lo quiere condenar.
Y más que nada, bueno, lo otro es que, como les decía, el Machi Celestino Córdoba pertenece a todo lo que venía en la lucha del territorio cautivo. Y esta lucha se ha dado en un contexto donde las comunidades que están participando de esta lucha han planteado que hoy día hay que dignificar la lucha. Porque desde que ocurrió este atentado y desde que el Machi asumió la visión política, han habido una serie de situaciones que son vulneratorias de derechos, ya tanto a la familia, tanto a los niños, una serie de cosas. Pero también esa es una consecuencia de la lucha. Hoy día como comunidades mapuches, finalmente no logramos nada quizás ni siquiera logramos nada con denunciar, ni siquiera sensibilizar a la sociedad, porque finalmente aquí nosotros somos los colonistas, nosotros somos los más, pero si nos vamos a un contexto histórico, hace no más de 130 años, el Estado llegó a nuestro territorio. De hecho, los bisabuelos que vieron todo eso aún están vivos. No es algo tan ajeno, no es algo que pasó hace 500 años, como suele decirse mediáticamente. Esto pasó hace 130 años, no hace más de 4 generaciones. Entonces, hoy día el planteamiento que existe desde los territorios y también desde el mismo Machi es dignificar la lucha, asumir con dignidad todas las consecuencias de esta lucha. La prisión política es una más de las consecuencias de la lucha. Pero hoy día lo que a nosotros nos mueve y a lo que a nosotros nos interesa y la base de nuestra demanda como pueblo es la recuperación territorial. Esa es la base para la reconstrucción de nosotros como nación. No nos sirve nada más porque el asistencialismo no nos sirve. No nos sirve nada esos proyectos PDI donde tengan 2 o 3 tractores por comunidad cuando vivían 30 hectáreas de tierra. Para la comunidad entera, 50 hectáreas de tierra para donde viven más de 100 familias. Entonces eso resulta extremadamente absurdo. Si hoy día la nueva presidenta dice que no va a aplicar la ley antiterrorista y que tiene error aplicar la ley antiterrorista estudiante, para nosotros es casi mejor que no hablar. Porque resulta que hoy día, mientras no llegue un gobierno o un presidente que realmente tome la demanda de nuestro pueblo como tal, no nos sirve, si lo que nosotros necesitamos es la recuperación territorial. Y hoy día existen muchas consecuencias de la inoperancia que ha tenido el Estado para resolver la lucha. Si ustedes hoy día van a la región, está militarizada. Si ustedes ven los canales regionales, no sé si los nacionales, pero todos los días aparecen una serie de atentados incendiarios, una serie de enfrentamientos con carabineros. Y eso no se da precisamente porque el mapuche hoy día quiera enfrentarse con los carabineros. Pues si se meten a las comunidades, si las comunidades están militarizadas, si provocan a la gente, obviamente se va a dar ese tipo de cosas. Y finalmente todo lo que hoy día está sucediendo en la región, todo lo que hoy día se está dando en las comunidades, es consecuencia del descontento social, de una opción de personas que quizás hoy día ven en un tipo de lucha la única opción de que el Estado hoy día quiera resolver la demanda, porque ellos no quieren resolver la demanda. Hoy día nosotros pedimos que se nos restituya el territorio, pero se ha salido sordo a nuestra petición. Y en ese contexto vamos a ir generando un círculo vicioso que no va a llegar a nada. Por lo tanto, es bueno generar estos lazos con otros sectores sociales que estén en lucha para poder ejercer presión social. Porque hoy día es la única forma que tenemos nosotros como mapuches para que hagan caso a nuestra demanda. Es la acción social, es el único modo que tenemos, de otro modo no nos escuchan porque desde que llegó la concertación se han hecho hasta leyes indígenas donde las comunidades se han sentado a conversar. Se han hecho una serie de acercamientos históricos donde las comunidades se han sentado a conversar y hasta el día la demanda no ha sido resuelta. Hoy día son generaciones y generaciones donde la demanda no ha sido resuelta. Entonces la única forma que nosotros tenemos de poder ser escuchados en base a la presión social. Y si podemos hacer alianzas con otros sectores de la sociedad chilena consciente que estén en lucha y puedan ayudarnos a generar esa presión social, para nosotros sería muy bueno. Porque en el fondo, como les decía, uno dignifica la lucha y la comunidad se sube con dignidad todas esas consecuencias de la lucha. Pero también es verdad que existen niños que están creciendo y viviendo todas esas consecuencias.
que no es poco. O sea, hoy día los allanamientos no se hacen ni siquiera con cosas especiales ni con golpes, se hacen con ERTAS, que es la policía militarizada de la PDI, donde llegan con armas, llegan todos encapuchados de negro, con armas traídas de Israel, como lo he visto en las películas. Entonces, toda esa situación que se ha ido generando obedece a que no hay acercamiento de parte del gobierno para resolver la demanda. Entonces, eso es, bueno, no sé si hay preguntas y todo, lo que nosotros podemos contar de la situación que se está dando en torno al Machi Celestino Córdoba. En la MIEN, por supuesto que consecuencias espirituales por su encarcelamiento las va a sufrir y las está sufriendo, y eso es irreparable. Pero ni siquiera es algo que nosotros podamos poner en tapete de conversación con el Estado, porque hoy día ellos ni siquiera entienden de qué se trata una autoridad mapuche, de qué se trata o cómo funciona la espiritualidad y el Kumefelén de un machi. Entonces, él como persona está muy fuerte, muy firme, ideológicamente muy firme, consciente de que es una consecuencia más de la lucha, él lo ha dicho, está dispuesto a asumir la continuidad hasta el final. Pero espiritualmente él está teniendo consecuencias y las va a tener, que el Estado en algún momento va a tener que hacerse responsable. Y ya se está generando situaciones, por lo menos allá en la región, donde existe un descontento por parte de comunidades o por parte del pueblo mapuche con la situación en la que se encuentra. Porque al menos hoy día, si van a tener un machi, siquiera asegúrenle las condiciones básicas para su bienestar, porque ha pasado que la mina ha entrado en trance y los gendarmes lo han encerrado o lo quieren encerrar, o ni siquiera le avisan a la familia o a las vocerías en qué situación se encuentra. En consecuencia que eso puede ser muy grave para el machi. Y solamente la fortaleza espiritual y el trabajo espiritual que también están haciendo las personas fuera de él, su familia, su comunidad, el resto de la comunidad, el resto de los machis que están solidarizando con él, ha mantenido a él firme hasta este momento. Pero con lo mismo es que esperamos nosotros que exista algún apoyo. En la cárcel él está en disposición de conversar con la gente, de entregar su mensaje, y también nosotros igual, nosotros dentro de las movilizaciones que comienzan ahora que inicia el juicio, también estamos en disposición de recibir a la gente si quiere ir para allá, o las movilizaciones que se realicen a nivel nacional en los distintos sectores también. Nosotros lo hemos dicho siempre, las comunidades o los sectores sociales, sean cual sea, conscientes que hoy día quieran apoyar, todas las formas de apoyo y de acciones que realicen para nosotros son dignas. Y en su momento, apenas las hagan, nosotros también estamos en disposición de dignificarlas. Porque esta lucha pasa por presión social, no hay nada, no tenemos ninguna otra herramienta, no tenemos esperanza siquiera en llegar a poner recursos legales o cuáles sean las herramientas que el mismo Estado otorga, pero sí tenemos la esperanza de que podamos lograr algo con presión social, que es la única forma la única forma con la que nosotros, los mapuches, hoy día hemos llegado a avanzar lo poco que hemos avanzado en nuestra lucha. A pesar de toda esa represión, esa militarización que hay, al menos en las comunidades que están militarizadas, hay en otras que hay control territorial. Que eso para nosotros es muy importante. A lo mejor nosotros no estamos sembrando los territorios que estamos recuperando, pero el rico tampoco lo está sembrando. Y ya se genera una instancia y una necesidad de ellos de vender y una nula voluntad del Estado de comprar, pero por lo menos ya existe un tema que nosotros lo hemos planteado, que nosotros lo que queremos es territorio. Que al menos hasta aquí se ha ido logrando y hemos ido avanzando con todas las consecuencias que se han traído, sobre todo la militarización dentro del territorio, pero que las comunidades están asumiéndolas con dignidad. Eso. ¿Se me escapa algo? ¿Si hay alguna pregunta? Sí, vamos a dar tiempo a las preguntas, pero agradecerle la